día de ayer se da otro golpazo de parte del Poder Judicial. De nuevo, Norma Piña y sus aliados, de nuevo los jueces que ya no sé qué buscan, sinceramente. Entendía la postura del año pasado, el intentar frenar la reforma, el intentar declarar inconstitucional, el mil y un formas para intentar evitar que se dé esta purga en el Poder Judicial. Pero ya en pleno 2025, ya en enero, echadas a andar las elecciones, el INE ya trabajando en la operación de las mismas, ya decidiendo cómo van a ser las boletas, ya decidiendo la forma y dónde estarán instaladas. Ahora que todos los jueces deberían estar ocupados y preocupados por cómo van a ganarse el voto popular, vuelven a dar otro reversazo con el cual buscan frenar la elección del Poder Judicial. ¿Esto de qué forma? Impugnando los comités de evaluación del Poder Judicial. Y esto es muy interesante, señores. ¿Por qué? Porque morderían el anzuelo. Sería un grave error de Norma Piña. Porque lo que está ocasionando, recordemos que hay tres filas de candidatos. El candidato que propone el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ustedes tendrán en la boleta y sabrán y cotejarán si quieren votar por alguien que propuso el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Bueno, al impugnar esto, ellos dicen, es que si impugnamos el proceso al interior del Poder Judicial, entonces pues no se van a ir a votaciones nada más con los candidatos con los otros dos candidatos. Y la respuesta es sí. Con esta medida, lo único que está haciendo Piña es quitando a todos sus candidatos de un plumazo. Todos los que propuso el Poder Judicial estarían pendiendo de un hilo y podría quedar fuera de las boletas. Vamos a ver. Comité de Evaluación del Poder Judicial frena los procesos de la elección. Señaló que en estricto cumplimiento a la suspensión del juez de amparo, decidió suspender cualquier actividad relacionada con la implementación de la reforma judicial. Reconoció que esto generará un desequilibrio en la contienda en el mes de junio. Al ser el único poder, de la Unión que acata hasta ahora las medidas cautelares de los juicios de amparo, se prevé que la elección de junio se quede sin candidatos, dejando vía libre a los candidatos del Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, terrible error de Piña. Este martes se emitió un acuerdo en el que se afirmó que fue notificada la suspensión concedida por este juez en Michoacán, lo cual pone en grave riesgo la elección para los candidatos de Piña. Esto hay que tenerlo claro. La doctora Claudia habló sobre cómo los jueces están violando la ley, pero ante pregunta expresa de si se podría llevar a cabo esta elección sin los candidatos del Poder Judicial, no lo mencionó la doctora, aunque deja entrever que nada va a parar esto. Es decir, con los candidatos de Piña o sin ellos, iremos a elecciones. En una acción pues marrullera y argumentando un acatamiento de una suspensión, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en el proceso para sus candidatos a juzgadores, pues han suspendido ellos este proceso. ¿Se puede hacer las elecciones de todas maneras con los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, lo tienen que decidir entre los cuatro, que por cierto tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud
y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque hoy está funcionando con 4 la comisión. Estamos preguntando al Senado, que es el que tiene que atender cualquier problema, y le mandamos muchos saludos al maestro Quijano. Ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas, entonces no ha estado asistiendo en el último periodo, pero es bueno que se sepa, ¿no? Por cualquier tema que pudiera salir. Entonces están funcionando con 4 la comisión. Vamos a preguntar al Senado, que es quien tiene que responder frente a alguna situación que no esté considerada en la Constitución o en las leyes, si se sigue funcionando con 4. Pero hasta ahora está funcionando con 4, ellos tienen que tomar una decisión sobre este tema, pero a consideración del ministro Saldívar, pues nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está lo que dijo la doctora, y es que no hay que olvidar, hace un día iniciaron ya los trabajos al frente de la Suprema Corte de Justicia, y miren cómo regresaron valentones. El ministro Alcántara Carrancá alega que se destruyó el legado de un siglo. Afirmó que un poco de presión en la parte más frágil dinamitó toda la estructura, es decir, un poco de presión en el ministro que los terminó empinando, que fue Pérez Dayano. Décadas de gobierno autoritario, en donde los frenos y contrapesos que establecía en el papel se desvanecían en la vida real. Aguantó insurrecciones, aguantó conspiraciones y hasta una guerra civil en los años 20. No siempre era fácil verla o recordarla, oculta bajo toneladas de reformas, de estructuras paralelas de poder y de pragmatismo político y sin escrúpulos. Pero cuando fue el momento de consolidar, décadas después de su promulgación, una verdadera transición democrática, seguía ahí incólume en su estructura central y en su modelo de nación que nos permitió, casi un siglo después, comenzar a hacer realidad muchas de las promesas que los constituyentes de Querétaro habían hecho aquel 5 de febrero. Todo eso fue posible porque existía un consenso sobre las reglas del juego y un compromiso a jugarlo con base en ellas. No faltaría, por supuesto, quien solamente fingiera esta convicción al tiempo que buscaba ingeniosamente una forma de respetar su letra, pero no su espíritu. Sobrevivió no solamente por el feliz accidente que le dio una robustez sin precedentes, sino por la voluntad de encararla de frente. Pues así, ¿no? Pensamos que a lo mejor este año tendríamos al Poder Judicial más relajado, menos violento. Pues vaya que estábamos equivocados, señores. Se irán siendo los mismos tiranos, bravucones y violentos de siempre. Vámonos al siguiente tema.